Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener nuevamente este tiempo para nuestra clase del fruto del Espíritu. Ya hemos terminado de ver las 9 virtudes o cualidades características del fruto del Espíritu. Así que hoy continuaremos con algunos versículos y algunas frases de esta porción de la Escritura que estamos analizando. Te invito a que para continuar nos acompañes cerrando tus ojos, inclinando tu cabeza. Vamos a poner este tiempo en oración en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por esta hora en la cual podemos meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú guíes nuestras vidas para hacer tu voluntad en todo momento. Padre, habla a nuestro corazón y ayúdanos a entender cuál es el propósito que tú tienes al haber colocado esta porción de la Escritura para no solamente la iglesia en Galacia, sino también para la iglesia en diferentes lugares y en diferentes tiempos, y especialmente para nuestra vida en el día de hoy. Muéstranos, Señor, tu voluntad, muéstranos el deseo de tu corazón para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien, bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Y te quiero invitar a que vayas a tu Biblia, a Gálatas, y vamos a leer nuevamente el pasaje que estamos estudiando, y vamos a mirar desde el versículo 19, Gálatas capítulo 5, del versículo 19 hasta el versículo 23. Vamos a leer juntos, dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, vemos ahora, nos vamos a enfocar en la parte del versículo 23, donde dice, frente a tales cosas no hay ley. Pero antes quiero mencionar algo que es importante para poder entrar en el contexto y continuar con la idea que el escritor nos está manejando en este pasaje. La carta a los Gálatas es una carta que está relacionada principalmente a lo que es la libertad. La libertad en relación a la ley, pero también la libertad en cuanto a las obras de la carne. Ya lo miramos ahí, o sea, estar libres no bajo esclavitud, sino experimentar una verdadera libertad en Cristo Jesús. Ahora es posible, aunque hemos visto las virtudes o las cualidades, las características del fruto del Espíritu, que son 9, y es muy posible que también nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, falsifique algunos frutos del Espíritu, ¿sí? O sea, pueda disimular una vida piadosa, una vida amorosa, un gozo, pero que no sea un gozo del Espíritu, sino sea una alegría o una manifestación. O sea, podemos falsificar en nuestra carne, pero finalmente nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, no a las demás personas, sino a nosotros mismos. Ahora, quiero decirte algo, jamás la carne podrá producir el fruto del Espíritu. Sí puede falsificarlo y aparecer. ¿Se acuerdan que en algún momento Pablo le dice a Timoteo acerca de los hombres en los últimos tiempos, que tendrán apariencia de piedad? O sea, parecerán gente buena, gente que es espiritual, digámoslo así, y que tal vez manifiesta bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Pero es algo falso porque no viene de la fuente que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, la carne jamás podrá producir un fruto. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar
entre si una persona realmente está siendo controlada por el Espíritu Santo y el fruto es del Espíritu, o cuando una persona realmente está tratando de falsificar el fruto en su carne. Bueno, quiero mostrarte algo a través de una frase que nos comparte Warren Wiersbe, un comentarista de las Escrituras, que dice de la siguiente manera: una diferencia es esta: cuando el Espíritu produce fruto, Dios recibe la gloria y el creyente no se envanece por su espiritualidad. Pero cuando la carne obra, la persona se enorgullece, especialmente cuando otros le alaban. La obra del Espíritu es hacernos más como Cristo para su gloria y no la nuestra. Ahora, qué interesante esta frase que nos está compartiendo aquí Warren Wiersbe. Llegando entonces a esta parte del versículo, ya vimos las 9 virtudes, cualidades, características del fruto. Ahora dice: contra tales cosas no hay ley. Y sabiendo que aún podemos seguir siendo controlados por nuestra carne, aparentando, falsificando los frutos del Espíritu, tenemos que entender que quien realmente vive en el control del Espíritu y manifiesta el fruto, siempre dará la gloria a Dios. Ahora dice: contra tales cosas no hay ley. Tenemos que entender esa parte del pasaje porque es clave para nuestra vida. La idea de la ley en la Escritura, desde el Antiguo Testamento es mencionada y también en el Nuevo Testamento se menciona en diferentes ocasiones. Ahora, cuando la Escritura habla de la ley, ¿a qué cosas se refiere? Bueno, muchas veces hace referencia a los 10 mandamientos, por ejemplo. También puede estar haciendo referencia al Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, donde se encuentra la ley de Dios, ¿sí? También hace referencia a la ley de Dios pensando en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y también podemos hablar acerca de que la Biblia hace mención de otras leyes, como las leyes civiles. Había ciertas leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir en el aspecto de la adoración a Dios en el tabernáculo, pero también el Señor establece algunas leyes civiles de cómo los del pueblo de Israel debían de comportarse, cuál debía de ser su proceder. También la Escritura nos va a hablar acerca de, por ejemplo, en Romanos, acerca de la ley del pecado. Y también para aquellos que nunca tuvieron contacto con el pueblo de Israel ni con los 10 mandamientos, la Escritura nos habla que el Señor colocó en nuestro corazón la ley de nuestra conciencia. La escribió en las tablas de nuestro corazón, no en unas tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Por eso cada persona sabe, o en un momento determinado su conciencia le muestra cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Hemos hablado en algunos momentos con los que ya han ido tomando algunas de las clases para crecimiento dentro de la iglesia, por ejemplo, de un poeta azteca, Netzahualcóyotl, que él hacía poemas para el Dios no conocido. Que eso salía ¿de dónde? ¿Un conocimiento de la ley? No, sino de su corazón, y él podía ver en la creación la evidencia de que hay un Dios que es vivo y verdadero. También vemos en la Escritura misma, en el libro de los Hechos, cuando Pablo va a Grecia, a Atenas, y ahí encuentra un altar al Dios no conocido. La Escritura nos muestra que Dios se va a evidenciar a través de su propia creación y a través también de nuestra propia conciencia. Pero entendiendo que, ¿qué es lo que se refiere entonces el pasaje que estamos analizando? ¿A qué ley se refiere? ¿Alguna de estas? No. Se refiere a la ley en general. Ahora, para poderlo entender de una mejor manera, tal vez es importante que podamos darnos cuenta cómo Pablo aquí está afirmando que no existen prohibiciones, es lo que se está diciendo. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no existen prohibiciones. No hay ninguna ley contra tales virtudes, ¿sí? Contra el amor, contra el gozo, la paz,
la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Ahora, lo que quiere decir es que es evidente que nadie va a emitir leyes contra aquellas personas que practiquen estas virtudes cristianas, ¿sí? Otro comentarista llamado Matthew Henry nos dice lo siguiente en relación a este tema. Dice, como si Pablo dijese, en este texto especialmente, quien tiene el fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad. No necesita ninguna ley, puesto que la función de la ley es restringir, mientras que este fruto surge incontenible de la misma acción del Espíritu y se desborda desde el amor, al cumplir de sobra y rebasar todas las obligaciones que la ley pueda imponer. Qué tremendo mensaje nos está transmitiendo aquí el apóstol Pablo. O sea, sé que la ley no va a ser factible o no va a ser necesaria en la vida de una persona que está evidenciando el fruto del Espíritu Santo en su vida. Esto nos está hablando que esta persona no se está sujetando a una ley para que su vida tenga un orden, sino está hablando del concepto de la verdadera libertad. Ahora, el fruto del Espíritu está estrechamente relacionado con lo que es el concepto de la libertad. Ahora, esto es maravilloso, hermanos. Entender por qué razón nosotros debemos de dar el fruto del Espíritu, por qué nuestra vida debe de manifestar el fruto del Espíritu, es porque vamos a experimentar una verdadera libertad en nuestra vida. Cuando nosotros estamos atados a la ley del pecado en nuestra vida y somos sus esclavos, manifiestas son sus obras, como ya lo vimos. Ira, gritería, maledicencia. Entonces, tú has sido libertado por Cristo porque Él ha pagado un precio por ti. Él te redimió, pagó con su sangre el precio para darte la libertad, sacarte de la esclavitud, pero tú te sigues aferrando a regresar a una vida de esclavitud. Si en tu vida hay estas características como las obras de la carne, ya mencionamos ira, gritería, maledicencia, borracheras, lujurias, todas esas cosas que ya mencionamos, que ya estudiamos, si están manifestándose en tu vida y continúan aún, es porque tu vida está esclava de tu pecado. Hay un pecado que tal vez tú no has querido dejar, soltar, ni confesar al Señor. Un pecado que tú sigues acariciando, que sigues arropando, que no quieres soltar. Sigue siendo controlado por los deseos de tu carne y no por los deseos de Dios. Ahora, esta carta a los Gálatas tiene, dijimos, un contexto sobre la libertad. Y aunque en algunos momentos hace referencia acerca de la ley o de los mandamientos para la salvación, el apóstol Pablo lo que está hablando es que finalmente si nosotros queremos sujetarnos a la ley para salvación, no podrá ser, porque la salvación es por gracia. Pero también podemos aplicar estos pasajes que encontramos específicamente en el capítulo 5 de Gálatas para lo que es nuestra libertad en la vida cristiana. Vamos a ver en el versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Te invito a que leamos el versículo 1 y después vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ya estamos en el versículo 13. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es una porción muy interesante que está previa a lo que Pablo nos está explicando en relación a lo que es el fruto del Espíritu. Y por eso estamos hablando que la libertad está íntimamente relacionada o estrechamente relacionada con lo que es la libertad. El fruto del Espíritu con la libertad están estrechamente relacionados.
Es interesante cómo manifiesta aquí el apóstol Pablo y dice que debemos de estar firmes en la libertad. O sea, la idea es sin movernos de la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Si tú ya has venido a Cristo arrepentido de tus pecados y confiando en Él como tu único y suficiente Salvador, entonces ya has sido hecho libre por ese sacrificio de Jesucristo, por el pago para que seas liberado de esa esclavitud del pecado, por esa redención. Y entonces tienes que mantenerte firme en esa libertad que has recibido. Y no estés de vuelta, otra vez sujeto a lo que es el yugo de la esclavitud. Dijimos que aunque esto tiene un contexto en cuanto a la ley, porque había personas que habían llegado a Galacia y decían que tenían que cumplir la ley para complementar su salvación, o tenían que cumplir la ley para ser salvos, que no era suficiente el sacrificio de Cristo. Pablo desmiente esta situación. Pero también tenemos que aplicarlo, este concepto del versículo 1, a lo que es nuestra vida en relación no solo con la ley, sino también con el pecado, con la ley del pecado. Y entonces vemos que debemos estar firmes y no volver otra vez a estar esclavo del pecado. Ahora vamos a ver que finalmente esta libertad es una libertad que se somete al amor. Las características de una libertad que está sometida al amor son tres que veremos a través de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la primera característica, y es que la verdadera libertad nos hace esclavos de otros, ¿sí? La verdadera libertad nos hace esclavos de otros. Fíjate lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira, hay personas que confunden la libertad en Cristo con el libertinaje. Y esto es triste, porque hay algunos que dicen, bueno, yo ya tengo el perdón de mis pecados, ahora puedo vivir mi vida como quiera. Pero esa no es la idea ni el concepto que Dios nos da a través de esto. Esto sigue dañando, ofendiendo a Dios. Nuestra actitud, tener una actitud así, va a evidenciar que estamos lastimando al Señor con lo que estamos haciendo. Es como si cada vez seguiríamos crucificando a Cristo. Es como si no me importara la obra que Jesús hizo en la cruz por mí. Es como si yo no valorara que Él sufrió en la cruz del Calvario, que llevó nuestro dolor y que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Es decir, no me importa, no importa el precio y no le doy valor a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Decir, ya tengo salvación, entonces puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Aparte es una mala administración y aparte pues no está manifestando el fruto del Espíritu, sino está manifestando las obras de la carne. ¿Te das cuenta como miramos hace rato atrás? Y no estás viviendo una verdadera libertad, sino estás viviendo una esclavitud disfrazada de libertinaje. Eso es así. Pero aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13 es que no debemos de usar la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos los unos a los otros. Y este es el concepto que tenemos que rescatar, la verdad que tenemos que sacar de este pasaje, específicamente de este versículo. La verdadera libertad nos hace esclavos de otros. Aquel que está esclavo de su propio yo, vive para sí y nunca vive para los demás. Jesús nos dio el gran ejemplo del servicio y de esclavitud. Jesús mismo, antes de ser llevado, detenido, cuando Él estuvo en la cena, en el aposento alto con sus discípulos, nos describe la Escritura que Él se ciñó sus lomos, tomó una toalla y un lebrillo y lavó los pies de los discípulos. Eso era el trabajo del siervo que estaba en la posición más baja o que hacía los trabajos que nadie quería. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso les explica a sus discípulos, esto lo estoy haciendo para que después ustedes también lo hagan a otros, que ustedes sirvan a otras personas. Cuando yo estoy viviendo y experimentando una verdadera libertad,
a través de manifestar el fruto del Espíritu en mi vida, entonces yo tengo la capacidad para estar sirviendo a otros. Entonces, si tú hoy no estás involucrado en el servicio de la obra de Dios, probablemente la razón es que tu vida no esté siendo controlada por el Espíritu, no esté manifestando el fruto del Espíritu, sino que esté dando un fruto falso, falsificado por tu propia naturaleza pecaminosa, donde tú te estás llevando la gloria diciendo, qué buen hermano, qué buen creyente, mira cómo está involucrado, pero no discipula, pero no está realmente experimentando una transformación diaria en su vida y no está siendo controlado por el Espíritu Santo. Y no sirve a otras personas, no está presentando su vida en un servicio para con los demás. En segundo lugar, vamos a ver que la verdadera libertad es motivada por el amor. La verdadera libertad es motivada por el amor. Versículo 14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante es esta frase. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto Pablo nos lo explica también en Efesios en el capítulo 5. ¿Qué significaba amarse a sí mismo? Que una persona no se golpea a sí mismo, ni se deja de proveer el alimento diario para su vida. Y se resume el amor por sí mismo en dos aspectos: proveer y proteger. Así como yo proveo todo lo necesario para mi vida, para mi alimento, mi sustento, y protejo mi vida y no la maltrato, esa es la actitud que yo debo de tener delante de los demás. Proveer y proteger para los demás. Saber cuáles son sus necesidades y ser parte en suplir la necesidad de las personas. Esta verdadera libertad está motivada por el amor a los demás. Y por último, la tercera característica de la verdadera libertad es que la verdadera libertad no destruye. Dice el versículo 15 de la siguiente manera: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ahora, ¿qué está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? Lo que está tratando de explicar está hablando de los instintos animales, que una persona no racional o que un animal no racional tiene. Y que la persona que no razona, que no piensa y que no es controlado por el Espíritu Santo, actúa en sus propios deseos y en su propia naturaleza pecaminosa, a través de sus instintos, digamos así, a través de una vida visceral, y se deja llevar por esas situaciones en su vida. Y dice ahí que ellos se estaban comiendo unos a otros, estaban peleando unos con otros. Entonces, la idea es que la verdadera libertad no destruye, la verdadera libertad une, la verdadera libertad edifica. Entonces, lo que yo haga a través de dejarme controlar por el Espíritu Santo y manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida, edificará la vida de las personas que están a mi alrededor. Por eso es importante que yo pueda vivir bajo el control del Espíritu y dejar que el Espíritu mismo manifieste su fruto a través de mi vida. Por eso es importante no seguirme engañando, tratando de manifestar, falsificando lo que no hay realmente en mi vida. Que otros puedan ver, pero que en realidad no sea algo que salga de mi corazón como un resultado del control del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Vamos a avanzar. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué ven tus amigos en tu vida que solo la presencia de Dios puede explicar? Hazte esta pregunta. ¿Qué ven mis amigos en mi vida que solo la presencia de Dios lo puede explicar? Mira, alguien el otro día colocó en su estado, alguien que yo aprecio mucho, quiero mucho, alguien de mi familia, y puso: voy por el milagro de hoy. Y yo pensaba en lo siguiente: los milagros no son la consecuencia del esfuerzo del hombre,
es el resultado de la intervención de Dios en la vida de las personas. Ese es un milagro. Ahora, a veces pensamos que nosotros somos los que generamos los milagros alrededor de nuestra vida. A veces pensamos que nosotros somos los que generamos el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero no, es el mismo Espíritu el que genera el fruto en nuestra vida. Así como Dios es el que genera los milagros, el Espíritu es el que genera el fruto. Y es importante que pienses y medites en esto. ¿Qué ven mis amigos en mi vida que solo la presencia de Dios puede explicar? Ahora, estas 9 virtudes o cualidades características del fruto del Espíritu, solamente hay una persona que las manifiesta en el Nuevo Testamento, y ese es el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo es el encargado de revelar a Dios a los hombres a través de su manifestación en el Señor Jesucristo. Hemos estudiado ahora en Marcos cómo el Señor hacía milagros poderosos, pero era porque el Espíritu de Dios obraba en él. En semanas anteriores hemos hablado cómo los fariseos estaban desacreditando el poder del Espíritu Santo, acreditándole ese poder sanador y milagroso del Señor Jesucristo a Satanás y a sus demonios. Una blasfemia total. Pero nosotros sabemos que el Nuevo Testamento nos enseña y los evangelios cómo el Espíritu Santo de Dios dio a conocer al Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. Dijimos, el Señor manifestó esos 9 frutos a través de su vida, o 9 virtudes o características del fruto a través de su propia vida. Ahora, las evidencias de una vida espiritual en nosotros serán las que cumplan el propósito de revelar a los hombres a un Dios que mora en nosotros. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Ahora, las evidencias de una vida espiritual en nosotros, del control del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tiene el propósito, el mismo que con Jesús, de manifestar a los hombres a Dios que mora en nosotros. Qué importante es esto, ¿no? Y para terminar, quiero mencionar lo siguiente. El desafío que Jesús nos deja, o que la Escritura nos deja, es que Jesús pueda ser evidenciado a través de nuestras vidas, entregando el control al control del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entregar ese control? ¿O vas a querer seguir tomando tú el control de tu vida, manteniéndote cautivo en la esclavitud del pecado, manifestando las obras de la carne, o manifestando el control del Espíritu Santo de Dios en tu vida a través del fruto del Espíritu, mostrando a Jesús con tu vida? ¿Recuerdas la característica que nos dijo Warren Wiersbe en relación a quien solamente lo trata de fingir o trata de falsificar y quien realmente lo manifiesta? Es que la gloria es para el hombre o la gloria es para Dios. ¿A quién estás dando la gloria en cada una de las cosas que manifiestas con tu vida? Terminamos con una oración. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por el tiempo que hemos compartido juntos. Gracias por tu palabra y este estudio. Señor, guíanos para que podamos tomar las decisiones necesarias en nuestra vida y el control de nuestro corazón sea del Espíritu Santo. Y que, Señor, nuestro corazón desee lo que tú deseas. Te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La semana que viene hablaremos de cuál es el ambiente adecuado o las características para que un fruto se dé. Nosotros vivimos en una región donde se dan 2 frutos muy característicos, el melón y la sandía. Ahora, tiene que tener propiedades muy interesantes, porque, por ejemplo, aquí no se dan los mangos, que sería espectacular, pero la semana que viene analizaremos cuáles son las características para que el fruto del Espíritu Santo se pueda dar a través de nuestra vida. Muy bien, muchas gracias, Dios te bendiga y nos vemos pronto.